Estamos aquí, el programa en Venezuela. Hemos invitado, tenemos aquí en el estudio nuestra mesa de trabajo a Elena Poleo, periodista venezolana. Elena, bienvenida. Muchas gracias. También Mario De Giovanni, él es miembro de la Red Democrática Internacional de Venezuela, estudiante de Economía de aquí de FAYU, Universidad Internacional de la Florida. Y vamos a darle las buenas noches vía Skype. Él está desde Venezuela, en San Cristóbal, el alcalde Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, Táchira. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas noches y bienvenido al programa. Hola, muy buenas noches. Saludos a todos y muchas gracias por la oportunidad. Alcalde Ceballos, voy a comenzar con usted. En San Cristóbal murió de un disparo en el pecho Daniel Tinoco. ¿Qué puede decirnos de la violencia que ha vivido su ciudad, San Cristóbal, recientemente? Bueno, nosotros hemos estado en medio de una brutal represión por parte del gobierno, una escalada de violencia en donde se demuestra el brazo represor oficial del gobierno, que es la Guardia Nacional, y un brazo represor no oficial, paramilitar, que pues las personas denominan colectivos. Esta respuesta, esta represión que se ha venido dando es contra la manifestación pacífica, contra la protesta que desarrollan ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes, porque bueno, hay una gran situación de inseguridad reinante, hay una situación de escasez, hay problemas económicos y por supuesto el no reconocimiento del gobierno de lo que ocurre, sino que el gobierno plantea que acá hay un golpe de Estado, que aquí hay paramilitares, que aquí hay gobiernos extranjeros tratando de tomar el poder, cuando la verdad es que aquí existen ciudadanos venezolanos que están en una situación de descontento y que lo han manifestado. Ante eso, el gobierno ha hecho uso de la represión en una guerra asimétrica contra el pueblo. También importante resaltar que no está siendo una guerra entre chavistas contra opositores, no es entre el pueblo que está dándose esta situación, se está dando entre el gobierno que ha decidido reprimir brutalmente al pueblo y una población que se resiste ante esta represión permanente y bueno, que le ha costado la vida, lamentándolo mucho, lamentablemente a muchos venezolanos anoche en el estado de Táchira, y todos tenemos que lamentar la terrible pérdida de Daniel Tinoco, un joven de 24 años, estudiante, quien muere después de que un grupo de colectivos va al sitio donde se mantienen las protestas y manifestaciones, vigilias, concentraciones en un lugar de la ciudad durante más de 30 días. Bueno, van hasta allí y han disparado contra las personas que estaban allí. Muere Daniel, también hay 3 personas más heridas de bala, y pues este es el saldo de la violencia no oficial, pero que está acompañando al gobierno, puesto que estas mismas personas que hoy como colectivo atacan, asesinan a venezolanos, también se han visto en acciones conjuntas con la Guardia Nacional de Venezuela. Alcalde, usted acaba de decir ahora mismo violencia no oficial. ¿Quiénes matan al estudiante Tinoco? Como autoridad de San Cristóbal, ¿puede darme una versión oficial? ¿Se sabe quién lo mató? No hemos determinado quién es el autor material de este asesinato. Tenemos videos, tenemos las declaraciones de los presentes que determinan que son los colectivos que habían estado en anteriores eventos en donde se han podido grabar, en donde se han podido identificar que son vehículos, determinados vehículos, en su mayoría vehículos que solamente son del dominio del Estado, vehículos Toyota con chasis extendido que utilizan para transportar personas en las zonas rurales. Hemos contrastado las versiones de los videos que tenemos de anoche con videos de otras acciones de estos grupos colectivos, y sí, bueno, coinciden en las mismas características, pero como son personas que están encapuchadas, personas que actúan en la noche, pues es muy difícil reconocer el actor material, pero la población, la ciudadanía y nosotros estamos o tenemos evidencia suficiente para poder concluir que se trata de estos grupos violentos, quienes han sido promovidos desde el gobierno, quienes dicen actuar en defensa de la revolución,
en misma vocería de ministros del gobierno nacional se ha expresado el llamado que les hacen, el llamado a defender la revolución, el llamado a defender el gobierno, y esto no es más que una forma de aterrorizar a la población, de generar violencia, de promover que más venezolanos pierdan la vida, y por eso digo que es un brazo represor no oficial, porque el oficial viene siendo la Guardia Nacional, quienes han actuado también en la represión de las manifestaciones con perdigones, quienes también han disparado gas lacrimógeno, quienes han torturado, quienes han encarcelado. Todo esto ha venido sucediendo en estos últimos días y bueno, nosotros denunciamos públicamente esta situación porque está en medio nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, que está manifestando un descontento que está presente todos los días en la cotidianidad, en las colas que tenemos que hacer, en la escasez que tenemos que soportar, en los hechos de inseguridad que reinan en nuestra sociedad, la impunidad, pero también luchando por quizá planteamientos más espirituales como la libertad. Nosotros vivimos en un país en donde se han secuestrado las instituciones, en donde no existe separación de poderes, en donde la justicia está en manos de quien gobierna, en donde no existen elecciones justas, bueno, una cantidad de aspectos que nos llevan a concluir que el gobierno está cada vez más lejos de un sistema democrático y cada vez más cerca o actuando más como una dictadura. Mario De Giovanni, como decía anteriormente, es venezolano, estudia aquí en FIU, estudias economía. Tu reacción a esta muerte, a la de Daniel Tinoco de la Universidad del Táchira, pero también hay otra más, la de Ángelo Vargas de la Universidad de Guayana. No, como decía el alcalde, lo triste del caso es como tienes estos dos grupos que están reprimiendo, que son, por un lado, la Guardia Nacional, que digamos tiene todo este control o tiene esta jerarquía bajo el gobierno, y por otro lado estos grupos paramilitares que no tienen control, que ellos están disparando con licencia a matar prácticamente, no tienen ninguna jerarquía, no tienen ningún manejo de parte del gobierno, y por eso tenemos todas estas muertes, tenemos toda esta violencia. ¿Has estado en contacto con estudiantes allá? ¿Qué te dicen? Sí, cómo no, mira, yo tengo muchos amigos que están en las calles, que son parte de estas protestas, que son dirigentes estudiantiles en Venezuela, y es ese caos que hay de que tú no sabes quién viene a afectarte o quién viene a reprimirte. Ya hemos visto las tomas de cómo entran en los edificios y se llevan a estudiantes detenidos sin ninguna razón, sin ningún orden de detención o nada por el estilo. Entonces, de verdad sí un ambiente como si estuvieras en una guerra, pero una guerra donde es un lado masacrando al otro, porque es un lado que no tiene armas y el otro que son la Guardia Nacional y estos grupos paramilitares disparando sin control. Elena, dejé la tercera muerte para preguntarte. Estamos hablando de Gisela Rubilar, chilena, partidaria del oficialismo, vivía en Venezuela desde hacía tiempo. Es asesinada por encapuchados, esa es la versión oficial. ¿Quién la mata? ¿Por qué? Esa es la versión que da el gobierno. Sabemos que, claro, lo que ellos han dicho es que ella es militante chavista, vamos a creerles, ¿no? En todo caso, también ellos han dicho que ya saben exactamente, le tienen el dedo encima al autor del asesinato. Mi pregunta, me parece bien, es que así es que tiene que ser, tienen que encontrar a los asesinos. Mi pregunta es, ¿y los asesinatos de los otros muchachos también? ¿Quieres escuchar lo que dijo Maduro al respecto? Vamos a oírlo y sigo con lo que nos estabas comentando. Adelante. En el momento que ella está ahí parada, conversando, llegaron unos motorizados tan identificados de estos grupos de la derecha extremista y accionaron sus armas, le metieron un balazo en la sien, le salió por el oído izquierdo e hirieron a 2 vecinos más de Giselle. Esa es la versión oficial, lo que dice Maduro. Claro, esa es la versión oficial y es posible que haya ocurrido así. Yo no estoy diciendo que no. La pregunta es... ella no es la única muerta. Desgraciadamente en nuestro país ella no es la única. Hay otros que estaban también pacíficamente en la calle o hablando, conversando, que también han muerto. Yo espero que el gobierno sea igual de diligente en buscar esos asesinos que la de esta muchacha que también murió, que tampoco debería haber muerto, por supuesto. ¿Por qué no, hablando de Chile, es chilena, ¿por qué Maduro no va a Chile?
Bueno, Maduro no fue a Chile, dicen que tiene que ver con esta chilena, pero creo que tiene mucho que ver con la razón de que iba el vicepresidente estadounidense Biden a hablar sobre el tema de Venezuela con los otros presidentes de la región, y es algo muy incómodo, muy fastidioso tener que viajar y explicar su situación fuera de Venezuela sin el apoyo de sus amigotes, con una persona tan fuerte como el vicepresidente Biden, que además es una persona muy experta en relaciones exteriores, que ya ha hablado públicamente de que le están muy preocupados por la situación en Venezuela. Realmente yo veo esa como la verdadera razón del no haber viajado a Chile. Regreso con usted, alcalde Ceballos. Maduro pidió la semana pasada la realización de una conferencia de paz ahí en San Cristóbal. La oposición dijo que no habrá diálogo de ningún tipo mientras el gobierno no libere a los manifestantes detenidos. ¿Comparte esa demanda? Sí, claro, así es, deben haber condiciones, además que el verdugo no puede conducir el diálogo, porque ese es el principio de que no existe un planteamiento sincero. Y yo quisiera también acotarle a lo que pasa con la posición que asume Maduro con la mujer que perdió la vida, la chilena. El discurso del gobierno siempre va a ser de polarizar el país, de tratar de mandar un mensaje de que aquí hay dos pueblos con distintas necesidades, uno chavista y uno opositor. Y no es así, aquí hay un solo pueblo, aquí hay una sola Venezuela que está pasando por las mismas necesidades. Y el gobierno no tiene capacidad de darle justicia a nadie. El gobierno no tiene capacidad de garantizar la vida a nadie, no tiene cómo garantizarle futuro a ningún venezolano, del bando que sea, pero ellos van a insistir siempre en polarizar. Y para retornar al tema de la conferencia de paz, el gobierno no ha cesado de disparar perdigones, de lanzar gas lacrimógeno, de torturar estudiantes, de apresar a personas, de perseguir a políticos. No ha cesado en ningún momento y dice ser un gobierno que promueve la paz. Simplemente es una estrategia para lavarse la cara en la opinión pública, en la opinión internacional. Es una forma de distraer, pero el gobierno está empeñado en desatar violencia, está empeñado en que exista manifestaciones que se reprimen, que existan acciones ejemplarizantes para que otras personas no se atrevan a manifestar su descontento. Y esto también tiene mucho que ver con la situación económica del país. El gobierno está ocultando a punta de violencia otros aspectos que se vienen dando. Por ejemplo, el gobierno va a devaluar nuevamente la moneda. Estamos hablando de que el control cambiario, el SICAD 1, está por el orden de 11.6 bolívares por dólar, 11.600 bolívares por dólar. Y el SICAD 2, que está por salir, bueno, debe salir en cualquier momento, es un dólar sin techo, lo que va a significar otra devaluación, más inflación, más escasez, más problemas para la economía. También tenemos el caso de la escasez. El gobierno no tiene capacidad para surtir los anaqueles. El aparato productivo está completamente destruido. Nosotros tenemos también una tarjeta de racionamiento, que es un modelo cubano que le están planteando ahora a toda Venezuela. Todo eso está pasando disfrazado mientras se da un diálogo de una farsa de paz y mientras se sigue reprimiendo a la población que manifiesta su descontento. Todo esto se ha venido desarrollando en los últimos días y bueno, esto es parte de las cosas que justifica la violencia que se está dando. En medio de eso, pues está una población que está teniendo bajas, que está perdiendo a jóvenes, están confrontando las ideas de libertad de la juventud con balas, están violando los derechos humanos de los ciudadanos, están generando cualquier tipo de represión y de tortura y pues nosotros estamos muy comprometidos con acompañar a nuestro pueblo, con difundir esto que está pasando en Venezuela, pidiéndole a todos los que están fuera del país solidaridad con nosotros, que nos ayuden a divulgar lo que está pasando, que generen acciones también en rechazo a toda esta violencia y que el tema Venezuela siga teniendo fuerza, puesto que el gobierno está tratando de adormecer la situación han buscado miles de formas. Ellos son especialistas en ganar titulares, por ejemplo, el tema de las relaciones con los Estados Unidos. Votaron a 3 de los miembros de la Cancillería y luego designaron al nuevo canciller, al nuevo embajador, perdón. Esto simplemente para tapar lo que pasa en Venezuela. Romper relaciones con Panamá
forma parte también de que se mire este hecho como el más importante y no se mire la situación de violencia, represión, crisis económica que está viviendo el país. El gobierno tiene una Venezuela inviable, o ha planteado o ha construido una Venezuela inviable, y el gobierno no tiene capacidad para responder y solucionar los problemas de los venezolanos. Por eso, todos los que han vivido en una isla saben que la primera ola es la más pequeña. Aquí vienen más olas, y estas olas son más grandes, y estas olas son lideradas por el pueblo, por la ciudadanía, por un despertar que hay en los venezolanos, y que estoy seguro que más temprano que tarde va a lograr que se den cambios importantes en nuestra Venezuela. Lena y Mario, ya para finalizar rápidamente, hay nuevos testimonios, desde el principio se está hablando de eso, de torturas en Venezuela, pero ahora sale a relucir que el relator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan Méndez, ha denunciado la situación y específicamente se ha referido al caso de Leopoldo López, al aislamiento de Leopoldo López. Quisiera una reacción de cada uno de ustedes. Bueno, era de esperarse que Leopoldo López lo iban a tratar mal mientras está en la cárcel, y además está incomunicado de una manera muy difícil para su familia, y esa situación con Leopoldo López es porque saben que él tiene el poder de convocación que ha tenido, y su familia pues y sus seguidores lo están siguiendo. Quiero simplemente apoyar lo que dijo el alcalde, de que son espacios como estos que se necesitan los venezolanos para poder expresarse, porque en Venezuela no tienen esa opción en televisión, así que... Mario. Mira, lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela, como lo ha mencionado el alcalde, como lo hemos mencionado acá, es una situación bien difícil. Tenemos muchos casos de torturados y vemos cómo el gobierno está tratando de quemar estas cabecillas, estos líderes de la oposición, como ha mantenido a Leopoldo López totalmente aislado de cualquier comunicación, y tratar de calmar esa candela o calmar ese espíritu, ese ímpetu que ha tenido Leopoldo. Pero siento que los venezolanos tienen esta convicción más que nunca, esta esperanza de que de verdad con este esfuerzo y con esta lucha con objetivos siempre podemos lograr el cambio que queremos y podemos lograr la mejor Venezuela. Muchísimas gracias, alcalde Ceballos. Le agradezco mucho la participación hoy aquí en el programa. Era el alcalde de San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, que nos acompañaba vía Skype desde Venezuela. También Elena Poleo y Mario de Giovanni por la participación aquí en el estudio. Vamos a la pausa. Al regreso, continúa el misterio en torno a la desaparición del vuelo 370 de la aerolínea Malasia. Volvemos con los detalles.